Se va a realizar el análisis de un circuito resistivo mixto, el cual se va a emplear como software de simulación el Circuit Wizard para poder analizar las características de este circuito usando la instrumentación con la que se dispone y además el respectivo análisis que después tenemos que realizar teórico y práctico cuando se mide en el laboratorio. ¿Qué es lo que tenemos que ver primero? Primero vamos a sacar la fuente de alimentación. Vamos a utilizar una fuente de corriente directa, la cual va a ser de 30 voltios. Seguidamente es una fuente ideal. Se va a tomar una resistencia de 4,3K. Una resistencia de 4,3K. Vamos a los elementos resistivos, resistor, y ponemos una de 4,3K. En este caso, esta resistencia se le da doble clic, 4.3K. Seguidamente vamos a tomar dos resistencias de 2K. Tenemos una y ahora otra resistencia de 2K. Estas dos resistencias estarán en paralelo, ¿verdad? Entonces en este caso voy a conectar acá. Voy a mover un momento el puntito. Ok. Antes de seguir con esto, acá en este caso, vean las líneas. Estiro, doble clic. Vamos a poner acá un poquito más espacio para ahora meter en la instrumentación. Cerramos acá. Vamos a poner una resistencia de 1,5K y 1K. 1,5 sería esta resistencia, la de 1K, y 2.2K. Total son 6 resistencias. Este es un análisis básico de circuitos de corriente directa que se estudia en electrónica industrial de 10º año. Seguidamente acá y aquí. La idea es poder aplicar los enunciados de la ley de Ohm, los enunciados de la ley de corrientes de Kirchhoff y también poder aplicar la ley de potencia, todo lo necesario. Ok, el circuito como tal ya puedo simular, le puedo dar simulación. Regálenme para ver acá un poquito más el aumento. Le doy simular y ahí, si me coloco cerca de los elementos, ahí me dice cuál es el voltaje y la corriente que fluye. Sobre el elemento me regala también la potencia que tiene este elemento, 4,5, 1,5 miliamperios. Lo mismo acá, 1,5 miliamperios, 4,5 miliwatts. Acá serían 3 miliamperios, que es lo que entran, 38,70 miliwatts. Estas son las mediciones. Si quiero verlo a nivel de voltajes, cómo se ven los voltajes, ahí me está indicando dónde está el positivo, ¿verdad? O la señalización inicial. Ahí me dice 30 voltios, llega aquí y sale de este elemento, quedan 17. Aquí están los voltajes, como lo pueden observar, según los rangos. También tengo el flujo de la corriente. Se puede observar cómo fluye la corriente por estos elementos, los 3 miliamperios. Recordemos que estas, la resistencia R4, R5, R6 y R1 están en serie. Como estas dos resistencias, R2 y R3, son iguales, la idea es que usted las va primero a multiplicar. 2 por 2 serían 4K y lo divide entre la suma de ambas. 2 más 2 serían, en este caso, los 4K. Entonces usted lo divide, 4K entre 4K me da 1K. La resistencia equivalente es de 1K. Aquí podemos aplicar de una vez el enunciado que indica que cuando dos resistencias en paralelo son iguales, su resultante o equivalente de este circuito paralelo será una resistencia de 1K. Bueno, vamos a empezar a medir con instrumentos. Para medir los instrumentos que vamos a utilizar, vamos acá a dispositivos, Virtual Instrument, y saco este dispositivo que es un análogo, si quisiera verlo análogo,
o este que es digital. En el caso, el análogo lo voy a retirar porque lo vamos a hacer como si estuviéramos en laboratorio. Para medir la resistencia equivalente, tengo que abrir mi circuito y esto se logra desprendiendo el elemento. Ahora, acá como pueden observar dice V, voy a darle clic derecho, instrumento, y dice que está en modo voltímetro, aquí modo corriente, aquí ohmímetro, y en alterna o directa. Lo voy a poner en ohmios, vean que cuando lo pongo en ohmios sale sin omega y no aparece en ACDC porque no tiene polaridad, no tiene alimentación. En este caso vengo acá, pongo aquí el positivo y acá le hago esta curvita como para aludir de que como aquí estaba negativo, lo veo ahí. Ahora le doy play y me dice que mi resistencia equivalente es de 10K, 10 kilo ohms. Vamos a hacerle un zoomcito para que se pueda observar mejor. Ahí está, un 1, un 0 y 0, 0. La 10K es la resistencia equivalente. ¿Cómo sabemos que es 10K? Muy sencillo. 2.2K más 1,5K más 1K, y esta que era equivalente a 1K porque están en paralelo, 2 y 2 da 1K y 4.3. O sea, si yo lo sumo, vamos a observar nosotros que en este caso esto nos da para nosotros 3,7 más 1K, 4,7, y 4,7K más 4,3K nos da 9K, más 1K de este paralelo son 10K. Esos son los 10 kilo ohms. Ahora voy a medir, por ejemplo, la corriente que sale del circuito o la corriente que ingresa al circuito. Detengo la simulación. Para usar un amperímetro, se pone en serie con el elemento que yo quiero medir la corriente. En este caso, yo voy a medir la corriente que sale de aquí de la fuente de poder, o sea, la corriente, en este caso sería la IS, la corriente IS, la que estaría midiendo ahí. Y le doy acá clic derecho, instrumentación, corriente, y le digo que me diga, en este caso, la corriente, ¿verdad? IS en DC. Puedo cambiarle el nombre de esto, puedo ponerle un label, ¿verdad? Si yo quisiera, por ejemplo, no sé, si yo quiero ver que ahorita estoy midiendo IS, entonces le pongo IS, corriente de fuente, y sources, ¿verdad? Entonces le doy play. La corriente que antes pasaba por acá cuando le di play eran 3 miliamperios. Ahí está el amperímetro, 3 miliamperios. Si lo que yo quiero medir es el voltaje por la resistencia, ojo, recuerden corriente. Para medir corriente abro el circuito, lo abro. ¿Qué es esto que hice? Abrí el positivo y el positivo de la fuente lo abrí con el de la resistencia hacia acá. O sea, este camino que iba lo había abierto. ¿Estamos? ¿Cómo lo abrí? Lo selecciono y lo suprimo. Eso es para medir corriente. Eso quiere decir que los amperímetros se colocan en la medición en serie. Ahora, para medir el voltaje se ponen en paralelo con el elemento a medir. Por ejemplo, quiero medir, en este caso, el voltaje que hay en esta resistencia. Lo pongo en paralelo, quiere decir que aquí está el positivo de la fuente, aquí pondría el positivo. Y aquí el negativo, porque aquí hay uno positivo y aquí estaría el negativo. Y lo pongo en este caso, voltaje. Tengo que asegurarme que diga aquí V. Le doy play y vean que ahí dice que aquí hay 12,90 voltios. Y es sencillo calcularlo con ley de Ohm. ¿Cómo? Simplemente tomamos la calculadora y sabemos que son 4,3K, 4.3K por 3 miliamperios. Como kilos por milis se cancelan, no lo voy a poner en la unidad para que me dé el voltio, por 3, que son los 3 miliamperios que tenía la corriente. Y eso nos dice que hay 12,9, 12,90 que marca aquí. ¿Ven qué fácil? Aquí hay 3 miliamperios fluyendo. Vamos a medir aquí. Dice que hay 3 miliamperios que salen de acá, que pasan por la resistencia, 3 miliamperios por 4.3K. Kilos con milis se cancelan, entonces me queda 4.3 por 3. Eso me da los 12,9. Ahora, si yo quiero medir el voltaje de la fuente, ¿cómo le hago? Sencillo, igual, positivo de la fuente con el positivo del instrumento, el polímetro, y el negativo del polímetro lo llevo hasta el negativo de la fuente.
De esta forma lo enciendo y me tiene que dar 30 voltios. Y si son 30 voltios por 3 miliamperios, nos da 3 por 3, 9, 90 miliwatts consume este circuito. Ahora, ¿cómo mido esa potencia que da la fuente? Entonces vean qué sencillo. Abro aquí. Estos se llaman watímetros. Este es el watímetro. Voy a quitar acá el voltímetro. Un watímetro mide el wattaje, ¿verdad? Valga la redundancia. Voy a correr un poquito mi circuito para que se vea un poquito más grandecito. Saco mi watímetro, lo pongo acá, lo hago otra vez más grande para medir el wattaje de la fuente de poder. Ojo, positivo, ¿verdad? Con el positivo. Aquí yo tengo que tener claro de que es el positivo de la fuente. Aquí donde dice V es que mido voltaje. Ahora el negativo con el negativo de la fuente. ¿Y cómo pongo la corriente? Aquí abro este circuito, ¿lo observan? Y pongo el negativo, el negativo que va hacia la resistencia y el positivo hacia el positivo de la fuente. Puede ser así o aquí, que es más fácil, ¿verdad? Ahí yo cierro el circuito. Aquí mide la corriente. Este puntito voy a acomodarlo mejor para que vieras cómo se ve en la vida. La voy a poner aquí. Perfecto. Este es como si yo voy a abrir aquí para medir la corriente, ¿ves? Aquí lo abrí. Y estos dos me miden el voltaje. Le doy power y ahí está, 90 miliwatts. Ahí está en miliwatts. Ahí está la potencia medida. Ahora, ¿cómo hago eso para medir en una resistencia y en whatever, en cualquier elemento? Sencillo. Si yo zafo este de voltaje aquí, ¿verdad? Ya sé que esta es la IS. Y como es un circuito serie, pues ahí ya lo tengo. Ahora, voy a medir la corriente, el voltaje de la resistencia para sacar la potencia de la resistencia. Ahí está. De esta forma voy a medir el voltaje y la resistencia, que eran los 12,9, ¿verdad? Voltios. 12.9 por los 3 miliamperios. Esto nos da 38,7 miliwatts. Entonces vengo aquí, le doy play y aquí está 38,70 miliwatts. Esa es la simulación. Ahí estoy midiendo las potencias. ¿Cuántos amperímetros, watímetros puedo utilizar? Todos los que quiera. Todos los que quiera. Otra forma de verlo muy bonito, ordenado, es, a mi gusto, es usar los elementos de medición de corriente, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos acá. Aquí agarro. Bueno, ya vimos cómo se mide con este potenciómetro, ok. Ahora voy a usar estos amperímetros. Voy a usar amperímetros de estos para hacerlo, digamos que se vea un poquillo más completo simultáneamente. No mejor, sino que simultáneamente. Esta es la corriente IS. Ojo, la corriente IS porque sale de la fuente. Vean que los amperímetros, el positivo apunta hacia el positivo de la fuente. Entonces, si yo voy a poner aquí otro amperímetro abajo para ver cuánta corriente regresa al circuito, le tengo que dar vuelta porque aquí está el negativo de la fuente, ¿lo ven? Este es el negativo. Ahí ese es el negativo de la fuente. Ahora, aquí cierro este circuito, la corriente que sale y la corriente que entra. Esta es la misma IS. Si es correcto mi análisis, porque es un circuito en serie, van a darme 3 miliamperios en ambos casos. ¿Lo ven? 3 miliamperios. La corriente que sale del positivo, modelo tradicional convencional, lo correcto no es eso, es más bien al revés, de negativo a positivo vamos, pero vamos a usar el modelo convencional, por eso los electrones aquí se ven moverse. Son 3 miliamperios, salen y regresan. Ahora, ¿cuánto es la corriente que sale de esta resistencia? Lo que nosotros llamaríamos IDR1. ¿Ok? Voy a abrir aquí un poquitín el circuito, agarro el amperímetro, le doy vuelta. Y lo conecto. Le doy play. Dice que sale, esta es ¿quién? IR1.
y R1. Dice que es 3 miliamperios. Es correcto, sí, vea, si me coloco encima del elemento dice que son 3 miliamperios. Ahora, el voltaje. Quiero medir el voltaje de esa resistencia. Ok, para medir el voltaje de la resistencia, recordemos que usamos un voltímetro. Vean que el positivo está aquí del voltímetro y el positivo de la fuente está abajo. Entonces, de esa forma le doy vuelta, control R aquí. Vamos a darle acá, y acá. De esta forma, vean que me está diciendo que tiene 12,9 voltios y 3 miliamperios sale. Vamos a que se vea un poquito más claro. Aquí lo van a ver. Ahí está. Así de esa forma yo puedo medir también los otros voltajes. Vamos a ver. Como este es un circuito paralelo, este que está aquí es un circuito paralelo, entonces el voltaje que va a haber en la resistencia 2 tiene que ser igual al voltaje de la resistencia 3. Entonces veamos aquí, para que se observe bien. Vean que el positivo de la fuente va siempre a buscar el positivo del medidor. O sea, son iguales los positivos. Eso lo que quiere decir es el direccionamiento de la medición. Ok, ahí estamos. Le doy play. Vean, 3 voltios hay en R2 y 3 voltios hay en R3. ¿Por qué hay 3 voltios? No es porque solo sean iguales, sino porque la teoría indica que el voltaje de los elementos en paralelos entre dos nodos, ¿verdad?, va a ser el mismo en todo momento. Entonces, si aquí en R2 hay 3 voltios, aquí tienen que haber 3 voltios. Ahora, la corriente, al ser iguales, la corriente va a ser la misma. Y como son iguales, se va a dividir a la mitad la corriente. Eso es algo muy importante que vamos a ir observando. Voy a medir la corriente de entrada del circuito. Ahí estamos. Y como pueden observar, aquí tenemos las dos corrientes. Aquí estamos, en este caso, en este caso vamos a ver aquí. Ahora en este caso, damos vuelta aquí a la resistencia. Okay. Ahí tendríamos la corriente, le doy play. Observemos que al ser dos resistencias iguales, se divide a la mitad la corriente. Si ya con que cambie una de estas dos, va a aumentar o disminuir la corriente hacia un segmento. La corriente de salida de este circuito paralelo tiene que ser la misma corriente que hemos estado midiendo en serie de la fuente, que sería aquí así. ¿Okay? Saldrían los 3 miliamperios, que son los que entran a R4, y es la misma corriente que saldría de R4. Vamos a verla acá, la corriente es la misma corriente que sale de R4 y que por dentro va a entrar en el mismo R5. Vamos a ver ahí, ajá. Y la corriente que sale de R5 es la corriente que entra en R6. Ponerlo aquí. Vean que el positivo, si yo lo pongo al revés, me va a dar un voltaje o una corriente negativo respectivamente lo que esté midiendo, según lo que estés realizando la medición. Ahora sí, los voltímetros, puedes ponerlos por fuera o por dentro, ya eso va a depender de cómo quieras hacer tu orden. ¿Puedo usar los polímetros que vienen aquí, estos análogos y digitales? Sí, claro, es bueno que se acostumbren, porque eso es lo que vamos a usar en la vida real. Estos así de bonitos digitales no van a existir, sino que lo que va a existir es una cajita de medición. Pero por el momento se logra apreciar claramente cómo es que se instalan. Veamos el positivo, busca hacia el positivo del sistema y viceversa. Ahí está. Entonces ahí están los elementos, como se puede observar. Aquí están los voltajes, caída de cada voltaje en cada elemento. Y con la misma ley de Ohm puedo comprobar cuánto es lo que hay en cada uno. Por ejemplo, 1,5K por 3 miliamperios, kilos con milis se cancelan, entonces 1,5 por 3, 4,5. 1K por 3 miliamperios, eso serían 3 voltios, ahí están los 3 voltios. Y 2,2K por 3 miliamperios serían 6,6
voltios. Aquí están 6,60 voltios. Entonces este es el análisis de circuito, que después por despeje de ecuaciones en un circuito podemos averiguar las corrientes aplicando ley de corrientes de Kirchhoff, la corriente que fluye acá, ¿verdad?, por la resistencia que no me interesa y viceversa. También podemos aplicar ley de Ohm en todo momento, la ley de potencias, que aquí para eso usé el watímetro. Voy a sacar un watímetro para usarlo en la resistencia R6. ¿Cómo será que se colocaba? Sencillo, abro el esquema, ¿verdad? Abro el esquema donde pasa la corriente, pongo el positivo hacia donde iría el positivo de la corriente, que sería este. Pongo el negativo a donde iría su retorno, en este caso para nosotros el retorno de esa corriente es en este extremo. El voltaje, pongo el negativo que saldría de aquí de la resistencia, ¿verdad?, porque busca el negativo de la fuente, y el positivo lo pongo hacia este extremo, que es el positivo de este otro. Yo doy potencia, power, ¿verdad? Y ahí está, 19,80 miliwatts. ¿Y cómo sabemos que es eso? 6.6 por 3 miliamperios, 6 por 3, 18, y aquí más 1, serían 19.8 miliwatts. Ahí tenemos el análisis. La idea, esto mismo, es montarlo con Proteus para poder practicar más y ver las dos diferenciaciones. Lógico, Proteus no tiene niveles lógicos de corriente ni nivel de voltaje, ¿verdad?, que se ven así tan bonitos. Ahí podemos ver los indicadores. Ahí está medición de la corriente, cómo fluiría. Entonces ahí estamos. Cualquier consulta, con muchísimo gusto me escriben.